meticulously created them since we began. Pura vida, gente de YouTube. Soy su loquendero favorito Astroboy Gamer 95 reportándose en un nuevo video. Hoy les traigo el preguntas y respuestas parte 2, eso porque el canal hace un tiempo superó la meta de los 1000 suscriptores. Ahora sin más demora, empecemos con esta vaina. Bien, para la primera pregunta, me la hace el usuario Tía Paola, lo cual nos dice: ¿cómo reaccionaste cuando llegaste a los 1000 suscriptores? Bien, cuando llegué a los 1000 suscriptores la verdad me sentí en parte alegre, pero también algo decepcionado por no haber tenido mi teléfono en esos momentos. Por eso actualmente tengo muchos proyectos atrasados e ideas que ya no voy a poder llevar a cabo. Avancemos a la siguiente pregunta. Bien, la siguiente pregunta nos la hace mi compa el Mr. Mewin, lo cual nos dice: dígame 3 memes de 2025 que te hayan estresado todo el año. La verdad, los memes que más me estresaron en 2025 fueron: 1. El maldito 6-7. 2. El cagadismo Italian Brain Rot, o cualquier disque meme generado por la herramienta favorita de los hambreados, la inteligencia artificial. 3. Los inútiles labubus, al chile que asco. En resumen, 2025 fue una mierda. Avancemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace mi estimada Clarita, lo cual nos dice lo siguiente: ¿qué es lo que más te gusta hacer fuera de internet? ¿Qué proyectos tienes para tu canal? De 2024 hasta ahora, ¿cuánto crees que cambiaste? ¿Algo que creas que esté infravalorado? ¿Qué le haces para aliviar el estrés? Bien, mis pasatiempos fuera de internet son 2. 1. El dibujo. La verdad es que los 5 años me gusta mucho dibujar. Lo que están viendo soy yo de la vida real mostrando algunos de mis dibujos. No los muestro todos porque el vídeo duraría 2 horas XD. Lo que más suelo dibujar son personajes de Dragon Ball, Sonic y de Astro Boy, aunque de vez en cuando me gusta experimentar con otras franquicias y o temáticas, y si se lo preguntan solo hago dibujos de manera tradicional, más que todo por mera costumbre y comodidad. Y mi segundo hobby sería el coleccionismo, mayormente de carros de marcas como Hot Wheels, Matchbox, Zuru y Adventure Force. Tengo unos 60 carros en total. Entre mis piezas de colección tengo un Lamborghini Countach, un Ford Mustang GTD, un Toyota Supra GR 2022, un McLaren F1, sí, lo sé, un poco maltratado pero funcional, un Lamborghini Aventador color grafito. El mejor carro de todos, el Rayo McQueen, también desgastado, pero todavía funcional. Un Pagani Huayra Roadster. También tengo modelos de la época de los 90s como un Ferrari 333 SP del año 1999. Un recolector de basura de la colección Recycler, del año 1991. Y este que honestamente no me acuerdo el modelo en específico, pero es del año 1993. Bien, con respecto a los proyectos que tengo planeado para mi canal, sería remasterizar algunos vídeos como el de todos los juegos de Astro Boy para Android. También tengo planes de mejorar mi equipo de edición para traer más y mejor contenido, entre muchas otras cosas que la verdad se las tengo de sorpresa. De 2024 hasta la fecha, he experimentado bastantes cambios y mejoras tanto visual y narrativamente, mejorando mi pronunciación de ciertas palabras en inglés con el loquendo, también en miniaturas, las cuales antes eran muy mediocres, ahora son mucho más decentes.
Algo que me gusta pero que está muy infravalorado es la propia franquicia de Astro Boy. La verdad es que el personaje y su universo tienen mucho potencial para volver a ser vigente en la actualidad. Pero si tiene planeado traer de vuelta a Astro Boy, que lo hagan bien y no como lo que pasó con la película de 2009. Algo que hago para aliviar el estrés diario sería oír música, mayormente de bandas como Esqueleto Crash 40, la verdad eso me tranquiliza mucho y son muy buenos artistas. Respondido este cuestionario XD, avancemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace el usuario DarkSonicex1991, lo cual nos dice: ¿Qué opinas de vídeos escondidos y por qué la pelea? La verdad, opino que vídeos escondidos son una plaga de enfermitos que solo quieren llamar la atención, tanto ellos como sus defensores. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace el usuario Mr. Aguacate, lo cual nos dice: ¿Cuál fue el vídeo que subiste y al final terminaste arrepintiéndote de subirlo? En definitiva, los edits que hacía a inicios de mi carrera como creador de contenido, si bien no es solo un vídeo, sino una etapa entera de edits de Sonic y Sonic.exe, sí, esa era mi dichosa etapa Every, y si bien ya los tengo en oculto, los dejé en esta playlist por si a alguien le interesa mi pasado como creador de edits. Vamos a por la siguiente pregunta. Bien, mi gran amiga Sara Tomboy nos hace las siguientes preguntas. Si tuvieras que calificar por puntuación las películas de tu saga favorita, ¿a cuál le darías la mayor puntuación? ¿Te animarías algún día a jugar un juego online con los compas? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué me cuentas? Por cierto, te quería felicitar por los 1000 suscriptores. Para responder a la primera, como una de mis franquicias favoritas es la de Sonic, entonces calificaré las 3 películas que han sacado más la serie de Knuckles, no hablaré de Sonic 4 porque aún no ha salido. A Sonic 1 le daría un 8 sobre 10, a Sonic 2 le daría un 9.5 sobre 10, a Sonic 3 le daría un 10 sobre 10, y a la serie de Knuckles le daré un 8.5 sobre 10. Segundo, sí, me gustaría jugar algún juego online con los demás, tal vez la Sonic Forces. Y tercero, gracias a Dios bien, algo ocupado y agotado, pero bien. Y sí, también gracias a Dios y al apoyo de la comunidad he llegado hasta donde estoy, sin importar las críticas y los malos comentarios, estoy tranquilo porque tengo mi comunidad. Sin más, pasemos a la siguiente pregunta. El siguiente usuario en hacerme una pregunta es el Free Fire, el cual nos dice: Te reto a que me digas 5 juegos que no te gustan porque no son de tu estilo. Bien, aquí van mi top 5 juegos que no tocaría ni con un palo porque no son de mi agrado. Aclaro que hablaré de los de celulares porque ahí es donde suelo jugar más. 5. Clash Royale. Honestamente no me llama para nada mi atención. 4. Free Fire. Me parece algo aburrido y no va con mi canal. 3. Roblox. Con lo sucedido en meses atrás le agarré cierto repudio a ese juego. 2. Brawl Stars. Simplemente no me gusta y punto. 1. Fortnite. Tanto la versión de PC como la de móviles son juegos súper sobrevalorados que no valen la pena personalmente. Ya dicho esto, vamos por la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me la hace mi bro el Yamir GD, lo cual nos dice: Si usted y yo hacemos otra colaboración, ¿qué juego escogerías? Yo personalmente escogería jugar Los Ángeles Crimes Online, me gusta un poco más que Sonic Forces Speed Barrel. Vamos por la próxima pregunta. La siguiente pregunta nos la hace el usuario Onichan, el cual nos comenta: ¿Habrá una quinta parte de la colaboración con Yamir GD en Sonic Forces? Honestamente lo veo medio complicado, debido a que el teléfono que tengo actualmente no es muy potente, que digamos, y no podría grabar ni jugar de manera satisfactoria, así que para entregar un producto mal hecho, mejor prefiero esperar a comprarme un mejor teléfono para jugar como Dios manda. A la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace el usuario Suegrademon, lo cual nos dice: ¿Qué te inspiró para ser un YouTube loquendo, o sea un loquendero? Mi mayor inspiración fueron los creadores de contenido del videojuego Grand Theft Auto San Andreas. Desde muy chamaco consumía mucho de esos vídeos de creepypastas y misterios, pero como no tengo el GTA San Andreas, entonces me dediqué a hacer lo que hago actualmente. Vamos a responder a la siguiente pregunta. El siguiente usuario en hacerme una pregunta es el Warro, lo cual nos dice: ¿Qué opinas de Sonic 3 la película y será verdad que saldrá una cuarta parte, y si será un éxito o un fracaso?
Yendo en orden, en mi opinión Sonic 3 la película me parece una gran obra audiovisual, una de mis favoritas ya que trae a uno de mis personajes favoritos de la franquicia de Sonic, el cual es Shadow. Segundo, sí, ya confirmaron el rodaje de Sonic 4 a la película, y honestamente, aunque Sonic 3 dejó el listón bastante alto, siendo optimista, Sonic 4 estará a la altura de su predecesora. Me gusta mucho la idea de que la trama se centre un poco en Sonic CD. Dicho esto, procedo a responder la siguiente pregunta. Bien, mi compita El Cabo nos hará la siguiente pregunta. Escuché que tu teléfono se había dañado en uno de tus videos y veo que estás respondiendo en YouTube de quién es el teléfono o si ya tienes uno propio. Así es, amigo mío, el teléfono que tengo actualmente es mío. Vamos a la siguiente pregunta. El siguiente usuario en realizar una pregunta para mí es mi amigo el Pablo Naito Omega, el cual nos dice: Hola Astro, aquí mis preguntas. 1. ¿Has jugado algún juego de Mega Man? 2. ¿Coleccionas algo? 3. ¿Qué franquicias de videojuegos te gustan más? 4. Aparte de Astro Boy, ¿qué otro personaje robótico es tu favorito? 5. ¿Qué opinas de mi contenido? 1. Siendo honesto, nunca he jugado algún juego de Mega Man, tal vez lo haga en un futuro. 2. Sí, colecciono figuras de Sonic y carros estilo Hot Wheels y Matchbox. 3. Las franquicias de videojuegos que más me gustan son las de Grand Theft Auto, Sonic, Asphalt y títulos de carreras similares, Mario Bros y un poco FIFA y juegos de fútbol similares. 4. Otro personaje, aparte de Astro Boy, que me gusta es Metal Sonic del videojuego Sonic CD. 5. Honestamente tu contenido me parece muy bien hecho, tienes potencial bro, lo que más me gustó fue el iceberg de Astro Boy. Pasemos a la siguiente pregunta. Bien, Emanuelito888 nos hará la siguiente pregunta. ¿Harías una colaboración con Spizo88? Si él está de acuerdo conmigo, entonces sí, no veo por qué no. Vayamos a la próxima pregunta. Bien, mi amigazo el Manu 7777 tendrá el honor de hacer las siguientes preguntas. Estas son mis preguntas. 1. ¿Por qué Astro Boy nunca recibió una secuela de la película de 2009? Y 2. ¿Por qué no tienes un asistente en el canal o trabajas solo en tu canal? Bien, con respecto a la primera pregunta, el motivo por el cual la película de Astro Boy de 2009 no recibió una secuela fue por el fracaso en taquilla y por la recepción mixta tirando a negativa. Y con respecto a la segunda pregunta, de hecho en mis inicios como loquendero, tuve un par de asistentes, los cuales eran el Among Us y el Sonic X, pero los terminé descartando debido a que se sentían algo forzados y chocaban con el dinamismo que en algunos vídeos quería llevar. Y honestamente tendría que pensarlo mucho si quisiera añadir algún otro personaje de asistente, aunque es muy poco probable ya que tengo un estilo de hacer los vídeos ya definido. Y la tercera no la puedo responder porque honestamente no logré entender lo que quiso decir ahí, así que lamentablemente tendrás que formular mejor esa pregunta para la próxima bro. La siguiente pregunta nos la hace el usuario Sukisue9823, lo cual nos dice: ¿a cuáles personajes de la animación crees que te pareces en personalidad? ¿Y cuál es la teoría que más te explotó la cabeza? Soy tu fan. Siendo sincero, nunca he pensado en eso, pero ya que lo mencionas, mi personalidad se puede basar un poco a la de Gumball del Cartoon Network, más que todo a cuando suelto algún comentario sarcástico o cuando me pongo modo troll o jodedor. Y con respecto a lo de las teorías, no suelo ver mucho de ese contenido actualmente y mejor no opinar si uno no sabe. Bien, dicho eso, pasemos con la próxima pregunta. Bien, la siguiente pregunta nos la hace mi amiga Pandigata, la cual nos dice: aquí una pregunta. ¿Qué edad tienes y para cuándo un gameplay contigo, mi bro? Bueno, actualmente tengo 19 años. Y dependería de qué juego sería, tal vez si podríamos jugar. Bien, vayamos con la próxima pregunta. Bien, el siguiente crack en hacerme una pregunta es mi amigazo el Fettuccini Remix V2, el cual nos dice: 1. ¿Cómo le haremos con los canales de los vídeos escondidos? 2. ¿Harás contenido de Roblox como el Powerman? 3. ¿Qué tienes en mente con la comunidad escondida? 4. ¿Revivirás tu server de Discord y tu usuario? Bien, primero, honestamente con el tema de las cagadas escondidas XD, lo mejor es simplemente reportarlos, exponerlos y no darles atención, eso tarde o temprano hará que les borren el canal. Segundo, no, porque a mí no me gusta para nada Roblox y en mi loquendera vida he grabado un gameplay de Roblox.
Tercero, lo que tengo planeado para los pendejos guys escondidos, digo vídeos escondidos, es valga la redundancia, un vídeo exponiéndolos, pero tengo que tener bastante evidencia, capturas y referencias para dar más credibilidad al material dicho. Y cuarto, puede ser que si reviva el server de Discord. Ya sin más, pasemos al siguiente comentario. Bien, y ya para terminar este video del carajo, la última pregunta nos la hace el coronel Alexander, el cual nos pregunta. Toma 3 preguntas. 1. ¿Cuánto te midigo? ¿Cuánto mides? 2. ¿Te vas a unir al grupo de mi Just Talk? 3. ¿Crees que Grupo Mosquito sea verdadero o solo unos trolls mentirosos? Bien, primero, mido aproximadamente 1,63 m. Segundo, tal vez sí, manda enlace. Y tercero, honestamente prefiero mantenerme al margen con Grupo Mosquitos, no por miedo sino por prudencia, ya que no hay forma de desmentir o confirmar lo que ellos dicen o hacen, eso solo les compete a ellos mismos, y yo al menos no me voy a meter en lo que no me han mencionado. Ya dicho eso, pasemos a despedir el vídeo. Bueno, gente de YouTube, antes de despedirme, les quería agradecer por ayudarme a llegar y superar ya los 1100 suscriptores, gracias a Dios y a ustedes por apoyarme. Bueno, ya dicho eso, recuerda suscribirte y dale like y sin más, chao y Dios te bendiga.